Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estén viendo. Y también desde aquí un saludo muy fuerte a nuestro compañero y amigo Johnny Darder, que se está reponiendo del problema que ha tenido. Bueno, hoy hablando de problemas, vamos a seguir hablando de problemas que estamos teniendo los españoles, ¿eh? Así es, Pedro. Vamos a hablar con Luis María Pardo, que es abogado, que pertenece a la asociación Libellum, que a través de esta asociación le han ganado la partida vía Tribunal Superior de Justicia aquí de Baleares, pues al gobierno, en el sentido de que piden que se esclarezcan todos los problemas que han surgido durante la COVID, que nos han mantenido pues como nos han mantenido. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dicho que sí, pero de momento parece ser que Sanidad Nacional dice todo lo contrario. Pero mejor que nos lo diga Luis. Buenas tardes o ¿Qué buenas tal? noches. Encantado y gracias por tenerme en vuestro programa. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación? La situación es que desde el mes de noviembre se interpusieron restricciones a los ciudadanos de Baleares y a todo el conjunto de la ciudadanía española, a la gran mayoría, en base a un pasaporte COVID, en el cual prácticamente se utilizaba dicho pasaporte como instrumento para la vacunación. Y se decía a las personas y a los niños, vacúnate para proteger a los abuelos y no podrás hacer deporte si no estás vacunado, y la vacuna es segura y te inmuniza a los demás y protege a los demás. Bueno, en función de eso, las comunidades autónomas, algunas, entre ellas las de Baleares, eh, se lanzaron desbocadamente a la restricción de los derechos fundamentales, incluso llegando en Baleares a prohibir el deporte al aire libre para los niños mayores de 12 años que no estuvieran vacunados, y les exigían, si no, una prueba de tipo PCR o de antígeno para jugar al golf, al tenis, practicar deporte al aire libre. Y la asociación Liberum y el equipo jurídico de Liberum presentamos hasta 5 recursos contenciosos administrativos, y que prácticamente quedan para sentencia 2, que es el recurso que obligaba a los sanitarios a someterse a pruebas de PCR o de antígenos si no estaban vacunados, y el de los, digamos que lo hemos llamado así, el de los niños, que es el procedimiento en el cual se han solicitado los contratos a las casas farmacéuticas porque suponemos o presuponemos o imaginamos que dentro de esos contratos se encuentran cláusulas espurias sustraídas a la ciudadanía, y las cuales estarían, entre otras, obligaciones por parte de los Estados miembros a suministrar la cantidad o los números de vacunas que habrían firmado en los contratos, y que se alejan de lo que sería pues una política de sanidad, digamos, por decirlo de alguna manera, correcta. ¿Cómo estamos ahora mismo? En el auto del 28 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordenó al Ministerio de Sanidad que aportase al procedimiento de derechos fundamentales 1422 los contratos para las casas farmacéuticas, y nuestra sorpresa es que el Ministerio responde que no obedece el auto judicial, lo cual está desobedeciéndolo, porque dice que están sujetos a confidencialidad. Y yo quiero recordar que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y el orden constitucional dice que nada se encuentra sustraído al Poder Judicial. En todo caso, serán los jueces los que tengan que decidir si esos contratos existen algún tipo de cláusulas que no serán publicadas, pero deberán ser sometidos siempre al control judicial. Hoy es 20 de septiembre, prácticamente ha pasado casi 40 días desde que estamos esperando que se aporten los contratos. Se han presentado unas alegaciones al tribunal y de momento pues no sabemos más. Hasta aquí, digamos, hasta donde podamos leer, pero nosotros desde Liberum y desde las 549 personas que apoyaron el recurso, todos ciudadanos de Baleares, padres, madres, hijos, abuelos, hermanas, esperemos que esto se resuelva cuanto antes, y que lo que nosotros decimos es que jamás se vuelva a interponer un certificado de salud para poder acceder a tu puesto de trabajo, a un bar, a un restaurante, o incluso para hacer deporte al aire libre o para ir a ver un ser querido cuando está en las últimas horas de su vida. Para Luis, la gente, perdona, para la Sí. gente de la calle, para la gente de a pie, muy lejanas a las leyes y a los juzgados y todo eso, esta negativa por parte del Ministerio de Sanidad, ¿qué significa? Para que lo entienda la gente.
El Que es- Tribunal Superior de Justicia dice que adelante, que demuestren toda la documentación, y Eso. Sanidad dice que no. Para nosotros es una desobediencia a la autoridad judicial, que en un sistema democrático, existiendo tres poderes, los jueces, los políticos, por decirlo de una manera, y los legisladores, los políticos y los legisladores se hayan sometido siempre al control judicial. Porque, para explicárselo a la gente, si yo realizo un contrato administrativo en un polideportivo o en un estadio de fútbol y soy un político y me gasto 7.000 millones, en vez de gastármelo en construir el estadio, me los gasto en fiestas, orgías o lo que sea, luego, ¿qué sería tan fácil como decirle al Poder Judicial: no, mire, es que este contrato que yo he hecho con esta constructora, esto es un contrato confidencial y usted no puede acceder a él? ¿Qué diría entonces la ciudadanía? Oye, nos estáis tomando por chalaos, ¿no? Porque si yo hago un contrato administrativo y digo en ese contrato lo que me dé la gana y luego te digo, es que es confidencial, es que no te lo puedo dar. Hombre, no. Entonces, Yo soy un Tribunal Superior de Justicia y usted me da el contrato. Otra cosa será la evaluación que hará el tribunal respecto de ese contrato, y si a las partes, a la Asociación Liberum o a los demás, nos dirán: oiga, ustedes no pueden publicar este contrato, pero el contrato va a ser supervisado por la autoridad judicial. Es que yo creo que cae de cajón, y que el Ministerio de Sanidad se haya negado a aportar los contratos, además alegando una cláusula de confidencialidad que no se encuentra dentro de lo que dice la Ley de Secretos Oficiales, que hay un marco en el cual te dicen que puede ser secreto o no, pues que los tienen que aportar. Es que no les queda otra. Porque además no se recurrió a ese auto. Ese auto es firme. O sea, es firme, y al Ministerio de Sanidad no le queda otra que aportar los contratos. Y nosotros vamos a luchar porque los aporten. Además, hay una cuestión principal porque queremos que los aporten. Porque si realmente no tienen nada que ocultar, ¿por qué no los aportan? Si realmente lo que nosotros estamos diciendo es mentira y no había ninguna cláusula espuria que decía que había que obligar a vacunar en función de lo que había de número de dosis, o que se podían hacer instrumentos para la vacunación forzosa, si esto es cierto y lo que nosotros suponemos es mentira, publique los contratos. Ya está, asunto arreglado. Entonces, aquí lo que la gente puede pensar, que aquí hay muchos gatos encerrados, que Hombre, puede haber. No tenemos ninguna duda. Ninguna duda. Además, eso lo afirmamos, que existen dentro de esos contratos cláusulas espurias y que no quieren que la ciudadanía lo sepa. Que no lo quiere el Ministerio de Sanidad y que no lo quiere la Comisión Europea. Pero es que aquí el problema es que los contratos están sometidos a los jueces. Es que esto es un principio elemental del derecho, porque si entonces los actos que hacen las administraciones, los políticos, los gobiernos no estuvieran sometidos al imperio de la ley, pues aquí entonces esto se destruye. Todo se destruiría. Nosotros tenemos confianza que al final imperará la cordura y que el Ministerio de Sanidad entregará los contratos y que no nos veamos abocados a solicitar de nuevo que el Tribunal Superior de Justicia requiera a la Guardia Civil para que acceda al Ministerio de Sanidad y requise los contratos con las farmacéuticas. Es que no va a quedar otro remedio, si no. Además, nosotros nos preguntamos, ¿qué tienen que ocultar? Pero si lo que nosotros estamos diciendo son meras suposiciones, ¿qué tienen que ocultar? ¿Por qué no sacan los contratos de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Janssen? ¿Por qué no los publican? ¿Por qué nos dicen que no tienen los contratos y resulta que en una página web de la Comisión Europea, por ahí perdida, hay parte de los contratos, pero muchas de las cláusulas están sigiladas? ¿Por qué no se lo dicen a la ciudadanía esto? Claro, pues son preguntas que creo que tienen que ser resueltas, y esperemos que lo sean por parte del Ministerio de Sanidad, que es aquel que tiene que aportar los contratos. Está todo muy bien, y decir que la vacuna salva vidas, todo eso está muy bien. Yo no voy a entrar en ese juego de decir si la vacuna salva o no vidas, que ahí están los datos estadísticos que nos ha aportado la Comunidad Autónoma de Baleares. Lo que venimos a decir es: aporte los contratos porque hay un auto que es firme y no ha sido recurrido por la abogacía del Estado. Ya está. Una cosa, José Luis, porque este tema, evidentemente, ya del principio de la pandemia, se sabía que que no habría transparencia en cuanto a que las farmacéuticas facilitaran los contratos. Es más, usted mismo ahora está diciendo que existen los contratos, pero con una serie de tachones enormes que impiden, pues, que sea transparente el contenido del contrato, ¿no? Entiendo que los gobiernos, sobre todo, no solamente el español, bajo mi punto de vista, sino otros gobiernos también ya decían que no se iban a publicar los contratos con las farmacéuticas porque era algo completamente impublicable, entre comillas, y porque la gravedad de la situación
impedía, entre comillas, que se pudieran publicar por una serie de razones que yo creo que la mayoría de nosotros no entiende, porque no tiene ninguna lógica. Ustedes han puesto esta denuncia y evidentemente han conseguido lo que tendría que ser lógico en cualquier país del mundo, democrático supongo, que sería que se exige una cosa que es de lógica, ¿no? Y más sobre todo después de haber pasado el tiempo, entiendo, o sea, yo entiendo que conforme pasa el tiempo las cosas se clarifiquen y tendrían ellos mismos que hacer un esfuerzo por clarificar todas estas cuestiones. Ustedes aquí en Baleares han conseguido esto, pero ¿realmente creen que esto, saben si hay constancia en otros países de que algunas otras asociaciones hayan pedido lo mismo? Porque No, yo creo que es un acto bastante valeroso lo que han hecho en este sentido aquí, ¿no? Para que lo entienda el ciudadano común, España, que todo el mundo a veces pues, piensa que somos un estado bananero y tal, afortunadamente tiene un sistema de contrapesos bastante importante. Yo quiero recordar que es que en España es el único país dentro de la Unión Europea que ha declarado 3 veces inconstitucional los estados de emergencia. Los 2 estados de alarma y el tercer estado, que era el estado que daba la potestad a las autonomías para restringir derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste, ha dicho que esos 3 actos son inconstitucionales. Entonces, hombre, a nivel de constitucionalidad con otros estados de la Unión Europea, yo me siento aventajado. Es más, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha requerido los contratos COVID. Eso no lo ha requerido nadie en ninguna parte de Europa. Por tanto, yo creo que hay que tener confianza en la justicia. Ahora, en otros países, por ejemplo, en Italia y en Francia, en Italia ha sido dictado que eso es secreto de Estado y solamente puede acceder la Corte Suprema y tras petición del Parlamento o del Congreso de los Diputados italiano. En Francia llegaron también, pero no llegaron nunca a este punto. Y bueno, yo creo que cuando una persona se va a vacunar con una sustancia autorizada condicionalmente, en España está la ley del paciente, de la autonomía del paciente, que habla de la prescripción médica y el consentimiento informado. ¿Cómo puede estar un consentimiento informado no viciado cuando no se sabe lo que está escrito en los contratos de lo que tú te vas a suministrar? Yeah. Esta es la pregunta. O sea, usted me está diciendo a mí que yo me tengo que fiar de usted, pero usted es la administración y la administración se equivoca. Claro que se equivoca. ¿Y por qué me tengo que fiar yo de usted? No, porque era un procedimiento de urgencia. Bueno, podríamos entender que en abril del 2020, por ejemplo, podríamos entender, si nos situáramos en esa época, que usted me dijese eso. Pero es que estamos a 20 de septiembre del 2022. Es que vamos a hacer 3 años de la pandemia. ¿Y por qué tienen que estar ocultados los contratos? No sé, ocúlteme usted, yo qué sé, datos por decir que, no sé, o sea, un funcionario que había pasado por ahí y había redactado, que no importa su nombre, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que usted, este dato, bueno, pues no lo diga, pero es que al tribunal se lo tiene que decir. Usted al tribunal le tiene que decir todos los datos de todo. Porque entonces, si no, lo que nos han contado en italiano es una mengoña. O sea, nos habéis contado una mentira. Entonces, lo que pedimos es, no se les llena la boca del consentimiento informado de la prescripción médica y de todo lo maravilloso que es la vacuna. Bueno, pues entonces hágalo público. ¿Qué miedo tienen? Es decir, que a la gente nos han vacunado simplemente porque alguien ha dicho hay que vacunarlos. ¿Por lo civil o por lo militar? No por nada más. Bueno, hay un documento del Ministerio de Sanidad que lo hemos hecho público que dice que hay que vacunar con que la segunda dosis si una persona se había suministrado 2 dosis de Pfizer, tenía que ser la tercera de Moderna. Pero no la tercera de Moderna porque el booster era maravilloso, magnífico y espectacular, sino porque había excedente de Moderna. Claro. Pero pero los medios de comunicación nos han contado otra cosa diferente. Nos han contado que el booster con otra tipo de casa farmacéutica era la bomba y que daba mogollón de anticuerpos. Y resulta que ahora hay un documento del Ministerio de Sanidad que dice que hay que vacunar con Moderna porque hay excedente. Y dice, oiga, y entonces a lo mejor es que dentro de los contratos había cláusulas también, además, respecto de los excedentes y cuando se llegase a un número de excedente habría que vacunar en función del excedente, porque entonces si es así, ustedes me están suministrando a mí una vacuna no en función de los estudios farmacéuticos, sino en función de los estudios de contrato, de mercado que han realizado ustedes. Comerciales, en realidad, también. Claro, sí. Entonces, joder, nosotros decimos oiga, pongan ustedes la verdad por delante a la gente y luego
nosotros desde Liberum lo que siempre hemos defendido es la libertad. ¿Y qué consiste la libertad? Pues, por ejemplo, que tú te puedas vacunar con 4 dosis y que yo decida no vacunarme, pero no me pongas a mis restricciones porque no lo he hecho y te inventes el principio de solidaridad, me metas a los niños por medio, que hay que proteger a los abuelos y no me dejes salir, y al otro le des un premio llamado el premio de la solidaridad. No, oiga, no, esto no funciona así. Y luego además que nos diga, no es que hay que proteger la salud y prima el derecho colectivo contra el individual, lo cual es defecar en los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial. Lo voy a decir bien claro, es defecarse en los derechos fundamentales que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque primaban los derechos individuales, que por eso nacieron los derechos fundamentales respecto a la colectividad. Porque si nos vamos a después, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedía? Ah, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Ah, no, a mí me lo dijeron, no, la colectividad. Por el bien de la colectividad tenemos que hacer desaparecer a una raza. ¿Por qué? Porque no me gusta la raza. Pues hombre, digo yo que si yo decido no vacunarme y se ha demostrado que al final pues nosotros no hacíamos daño absolutamente a nadie, usted no me puede martirizar la vida, no me puede arruinar mi vida. ¿Por qué? Porque el otro se ha vacunado. Pero si ahora van por la 4ª dosis, por Dios, o la 5ª, ya no se sabe. Y todavía tenemos que esperar anuncios como el del otro día del Ministerio de Sanidad, vacúnate para proteger a los demás. Que ya advierto que la Asociación Liberum va a presentar una acción contra esto. O sea, vacúnate para proteger a los demás. Que no inmuniza la vacuna, por Dios. Que la vacuna no inmuniza. Que es decir, que si estás vacunado, te puedes infectar también. Y puedes infectar a los demás. Por tanto, ya yo creo que no sé, las mentiras empiezan a ser bastante groseras. En fin. Y una cuestión, José Luis, Luis María, perdona. María, sí. Sí, pues nosotros, por ejemplo, vale, somos uno de los países en los que por 3 veces se ha conseguido hacer esto. Pero, ¿esto para qué sirve una vez a toro pasado? Es decir, una vez que ya se ha hecho caso omiso de la Constitución, en este caso, se han vulnerado los derechos y tal, aunque se reconozca que eso no es así, pero realmente eso, alguien va a pagar las consecuencias de estas acciones. ¿Hay esperanza de que, aun siendo un país avanzado, como usted dice, esto vaya a alguna parte realmente, sea eficaz a toro pasado? Yo creo que sí, pero con ciertas limitaciones. Nosotros hemos llevado varios procedimientos a título particular, en concreto, un enfermero en Asturias, una enfermera en Galicia y un niño y un profesor en Andalucía. Y, por ejemplo, en Andalucía, gracias a ese procedimiento, que el niño tenía una excepción de mascarilla y le aislaron en una clase separado, la Junta de Andalucía cambió el protocolo y permitió, por decirlo de alguna manera, que siempre lo tenía que haber permitido, que los niños con excepciones médicas no estuvieran separados, solos, aislados en otras clases. Y lo cambió la Junta de Andalucía. En Galicia y en Asturias se han conseguido 2 sentencias importantísimas respecto precisamente a la obligatoriedad de someterse a test de antígenos y PCRs a aquel personal no vacunado. Ya no lo piden. ¿De qué sirven estas acciones? ¿O de qué sirve presentar un recurso en Baleares? Pues estamos convencidos de que si nos da la razón, no lo van a volver a hacer. Estamos convencidos. ¿Que lo pueden volver a hacer? Bueno, por poder pueden. Desde luego la experiencia ahora mismo nos dice que habiendo ganado estos tipos de recursos, la administración se echa para atrás. ¿Por qué? Porque la administración sabe que estas personas ya no son personas individuales que no se encuentran apoyadas por nadie, sino que están apoyadas por asociaciones, por cualquier tipo de asociación, pero se encuentran apoyadas. Y claro, no es lo mismo de que yo, fulanito, vaya a presentar un recurso contra la pirámide de la administración, que resulta que tenga el apoyo de asociaciones, de abogados, de médicos, de científicos, de biólogos, y todo eso esté nutrido, en como se quiera llamar, y que esa persona no se encuentre sola. No tiene dinero, pero le ayudan, por tanto puede presentar un recurso. O, por ejemplo, en las jurisdicciones voluntarias que hemos visto de las vacunaciones de los menores, pues bueno, al final conseguimos que el Tribunal Constitucional vaya a pronunciarse. Y esto es un avance sin precedentes y procesalmente eso es un éxito, porque quiero recordar que el Tribunal Constitucional, el 98% de los recursos de amparo no los admite. Entonces, que haya admitido estos recursos de amparo se va a pronunciar. Veremos cómo se pronuncia luego, pero se va a pronunciar. Eso es un avance importantísimo, importantísimo. Entonces, al final la ciudadanía, si
Si no se queda en casa y, oye, aunque salga detrás de una pancarta, el que presente un recurso, el médico que ayude, el fiscal que nos ayuda a nosotros y nos dice, haz así un escrito o algo así o modifícalo y al final todos nos unimos, desde luego la administración o el poder político tendrá cuidado o se lo pensará 2 veces con las cosas que hace, ¿no? Y esto es muy importante, claro. O vosotros mismos transmitiendo una comunicación respecto de todo tipo de voces que quieran hablar. Pues claro que es importante, me parece súper importante. Vamos a ver, vuelvo yo a la ignorancia. Es decir, yo me he vacunado y estoy viendo todo este silencio administrativo por parte de la administración ante una sentencia del Tribunal Supremo. Yo me tengo que preocupar. Preocuparte, Es decir, yo me he vacunado porque me han dicho que la vacuna es mi salvación. Pero ahora resulta que piden a través del Tribunal Superior de Justicia que especifiquen cómo es esta vacuna y no lo quieren decir. Yo estoy vacunado, me tengo que preocupar ante claro, la administración te dirá, no te preocupes porque... este regate tipo Vinicius que le ha hecho al Tribunal Superior de Justicia la administración, me tengo que preocupar después de 3 dosis que me han colocado en mi cuerpo, Serrano. Pues la administración te dirá que no te preocupes porque la vacuna es segura. Y tú Entonces, le dirás, ¿por qué no lo dices? Entonces, ¿por qué no dan los datos? Y entonces tú le dirás, oiga, pues me deja ver cuánto segura es y te pondrán unas tablas así, te dirá, mira qué segura es. No, pues yo quiero ver los contratos, o sea, ¿qué firmaron ustedes? No, es que eso tú no lo puedes ver. Oiga, pero yo soy un ciudadano y tengo derecho a saber. No, pero es que tú no tienes los conocimientos suficientes. Yo que soy el Estado sí que los tengo. Y yo me voy a comprometer por ti. O sea, el ministro, o sea, el licenciado... Y tú te quedas a cuadros porque dices, ¿esto es verdad? No, pero déjeme verlo. Todos los actos de la administración, bajo el artículo 106.1 de la Constitución, se encuentran sometidos al Poder Judicial. El control de la legalidad administrativa. Oiga, es que yo soy un político, soy el alcalde del pueblo de donde queráis de Baleares, de donde os dé la gana, me firmo un contrato contigo, que eres mi colega, te digo, nos vamos a montar aquí un campo de tenis. 300 millones de euros. Y cuando venga la justicia le voy a decir, eso es secreto. Ahora, el ciudadano normal, ¿qué pasaría el día siguiente si yo hiciera eso? ¿A quién tendríamos en la puerta de casa tocando el timbre a las 4 de la mañana? ¿Y dónde nos iríamos directos? Al calabozo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues entonces lo que nosotros decimos es, oiga, pues saque los contratos. Si es que yo creo que ya es más que evidente. Bueno, si no tienen nada que ocultar. Pero si todos los contratos son legales en todos los aspectos, no hay ningún secreto oculto, no hay ningún pecado mortal desde el punto de vista médico, ¿por qué no los enseñan? Bueno, porque no los enseñan y porque se han hecho unas relativas cláusulas que parece ser que eso es público, semipúblico, donde las farmacéuticas parece ser que han delegado la responsabilidad en los Estados miembros. Bueno, eso es lo que se ha sabido hasta ahora, pero sobre ese apartado, ese anexo, ¿qué más hay escrito ahí? Porque eso es solo una línea. Y debajo, que está todo tachado, ¿qué pone ahí? ¿Qué condiciones hay para eso? ¿Qué es lo que tendrá que hacer el Estado, la farmacéutica, para que eso se cumpla? ¿Y qué nos van a decir luego? ¿Que era el bien común o el estado de la ciencia? No, es que en el estado de la ciencia no. En el estado de la ciencia no, porque nosotros ya desde el año pasado estábamos reclamando esto. Por tanto, no me venga a contarme ahora el estado de la ciencia porque no. Y yo, bueno, pues nosotros tenemos confianza plena en la justicia y confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia va a requerir nuevamente al Ministerio de Sanidad y que la percibirá en el caso de que no aporte los contratos. Vamos, no tengo ninguna duda. Un amigo mío que para dormir necesita unas pastillas que el médico se las receta porque si va de palabra a la farmacia, el farmacéutico le dice, mire, no se las puedo servir porque necesito receta médica. Este amigo mío fue a Sondureta a vacunarse. Y cuando le llegó el turno, le preguntó al señor, que era un médico, dice, por favor, ¿usted me certifica que me tengo que vacunar? Y le dijo que no. Y no se vacunó. Y no se vacunó. Porque él dijo, dice, si a mí el médico no me lo receta y la vacuna es tan importante para salvar la vida, es mucho más importante que las pastillas que me tomo por las noches para dormir y en cambio me las recetan. Y la vacuna. Entonces aquí hay mucho gato encerrado. A nivel de pueblo hay mucho gato encerrado. Es decir, no se atreven a contar la verdad.
Si esto fuera todo perfecto, si esto fuera, creo que todo normal, nadie dudaría en contar la verdad, lo que ocurre. ¿A qué vienen estos secretos entre comprador y vendedor del producto? ¿A qué vienen? Claro, porque puede tener fallos y es lo que ellos intentan mitigar con las vacunaciones masivas. Si yo vacuno a 3.000 millones de personas, pues los efectos adversos obviamente pues serán así. Pero si uno se coge los efectos adversos que ha producido en el VAERS a día de hoy, que para que la gente lo entienda es una base de datos americana de la FDA, donde aparecen los fallecidos por causas directas de la vacuna y te encuentras que hay ya casi 40.000, o en efectos adversos totales dentro de la página de la Organización Mundial de la Salud, por nombrar una página suya, hay casi 5 millones de efectos adversos en un periodo que no llega ni a un año, pues imaginemos cuántos podrá haber dentro de 5 años. Bueno, pues da para pensárselo, ¿no? Y lo que le digo yo a la gente, ahora están retirando las restricciones estas sobre el certificado COVID, etcétera. Bueno, las pueden volver a poner el día de mañana. Y no tendréis la dosis completa, porque si te pusiste 2, ahora ya tendrías que tener 3 o 4, depende de tu edad. Y si volviesen a interponer esas medidas de contención que le llamaban ellos, no podrás viajar. No podrás viajar y no tendrás nada y serás feliz, como dice el cuento, ¿no? Bueno, pues lo que le pedimos a la gente es que despierte y que se dé cuenta de las situaciones que se están produciendo hoy en día y que si después de haberte pinchado pues 2, 3 veces o 4 veces, eso ya no debería llamarse vacuna, sino pues cualquier otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero eso no es una vacuna. Eso nosotros entendemos que no es una vacuna. Esto es lo mismo que mucha gente no entiende, entre ellas yo, que por ejemplo me tengo que poner una mascarilla para entrar en una farmacia a comprar. Y en cambio me puedo ir a una área comercial de 2 o 3 mil personas y no me tengo que poner mascarilla. ¿Por qué? Bueno, o mira, o te puedes ir a un centro veterinario que no está considerado un centro médico. Y en realidad es un centro médico, ¿no? Porque tratan a los animales, hay doctores, hay veterinarios, hay enfermeros, hay productos, no sé, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podrías asemejarse a un centro médico. No, en cambio te vas a una óptica, una clínica de esta y tal, y eso está considerado un centro médico y dices, pero qué estupidez es esta. O sea, me tengo que poner la mascarilla con las gafas para ver si se me empañan, no sé, el transporte público, España que todavía sigue manteniendo la mascarilla en el sector aéreo, cuando tú puedes cogerte un vuelo que vas de Palma a Düsseldorf con una compañía extranjera y vas sin mascarilla, porque ahí no se transmite el virus, pero si te lo coges por una compañía española, ahí sí que te puedes contagiar del virus. Pues son todas estas decisiones que son decisiones políticas y que no han sido tomadas bajo criterios médicos o científicos, porque si las decisiones hubieran sido conforme a lo que los científicos y los médicos decían, pues ni hubiéramos tenido pasaporte COVID, como dijo la ponencia del Consejo Interterritorial del 23 de noviembre, porque decía que produciría situaciones de inequidad, porque no serviría, porque además el vacunado contagiaba, si le hubiéramos hecho caso, o como ahora que nos encontramos con la estupidez de que yo, para volar de Madrid a Roma con una compañía española, tengo que usar la mascarilla, pero si vuelvo con una compañía extranjera, vuelvo sin mascarilla. Pues esto no es lógico. Esto no tiene ningún sentido. Como tampoco es lógico tenerme que levantar en una terraza para fumar, bueno, pero quedarme al lado de mi asiento, soltándole el humo a todos los que están, y luego encima echando la colilla a la calle. Es decir, claro, es que la gente le sorprenden estas cosas. Pues eso es lo que le decimos a la gente, que razone y que vea que estas que son cosas. Yo no sé dónde fue, creo que fue en Valencia o en Alicante, no me acuerdo exactamente, o en Palma, en un autobús donde grabé una conversación que decía que no se hablase dentro del autobús, que tenías que estar callado. Sí. No hables dentro del autobús. Oiga, pero a este punto de subnormalidad hemos podido llegar. ¿De verdad? O sea, esto es lo mismo que aquí en Mallorca se prohibieron, bueno, se cerraron todas las discotecas, todo el ocio, se cerró, la ruina de mucha gente, de muchos empresarios. Sin embargo, el ocio cerrado a cal y canto, fiestas en las playas, en casas, en
en zonas Claro. y no se pilló ninguna. Esto es lo mismo que ha ocurrido con el fuego ahora en España. España ha ardido por todas partes y no han pillado ni a un solo pirómano, ni a un solo Se, pirómano. Y tú se dices, ¿cómo es posible eso? criminalizó a la hostelería. A la hostelería se la criminalizó. Se le hizo responsable Y al ocio de ser, nocturno también, ¿eh? bueno, efectivamente, hostelería, ocio nocturno, de ser los responsables de la transmisión del virus. Cuando los datos estadísticos del Ministerio de Sanidad acreditaban que el contagio se producía en los domicilios. ¿Por qué? Porque es lo más lógico, ¿no? La gripe, ¿dónde se ha expandido toda la vida? En los domicilios, Claro. pero no en el ocio nocturno, la hostelería. ¿Por qué? Por esa razón, porque si tú tienes gripe, normalmente pues no salías de casa, te quedabas en casa. Claro, aquí decían, no, hay que cerrar la hostelería. Y la hostelería y el ocio nocturno. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que en Madrid el virus no circulaba en la hostelería. Cuando todas las comunidades cerraron y quitaron y limitaron el ocio nocturno y la hostelería en Madrid, ¿no? Cuando criticaban que venían vuelos desde Francia, por ejemplo, a Madrid, o que incluso todas las provincias limítrofes, que es un dato curioso, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ávila, aquí hay un dato muy curioso, es en este año 2021 ni Castilla-La Mancha ni Castilla-León impusieron el pasaporte COVID, ni tuvieron restricciones de limitaciones de aforo, ni de hostelería. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo se iba a Madrid, que no tenía esas restricciones. Entonces esto no era una cuestión de política sanitaria, esto era una cuestión de razones políticas. Entonces, bueno, pues, la gente tiene que empezar a despertar. Y todos los hosteleros que os habéis arruinado, y todos los hoteleros que se han arruinado, y todos los empresarios del ocio nocturno, porque mucha gente dirá, yo saldré adelante, pero habrá mucha gente que no ha podido salir adelante, que ha tenido que cerrar, o que le ha venido la policía y le ha puesto 5.000 pavos de multa porque tenía abierto y había dejado entrar a gente, por decirlo de alguna manera, sin el pasaporte COVID. ¿Esa gente qué va a hacer? Hablando de todo esto, Luis María, bueno, ha habido un documental, The Big Reset se llama, no sé si vosotros habéis colaborado de alguna forma, en donde se explica, bueno, se emitió aquí 5, 6 o 7 veces en Palma, en Cines de Palma, y bueno, en este documental ya habla también no solamente de razones sanitarias, sino que alude a muchas razones de otros tipos, es decir, otro tipo de cuestiones bastante más serias, ¿no?, que simplemente la sanitaria. ¿Tú has visto el documental? ¿Qué opinas de este documental? ¿Crees que es una herramienta para que la gente se cuestione un poco acerca de lo que tú, por ejemplo, nos estás nombrando ahora? Yo, mira, desde el Liberum, desde la Asociación Liberum y el equipo jurídico, que hablo en nombre del equipo, nosotros hemos tenido una visión muy pragmática de la pandemia, en el sentido de que hemos decidido o decidimos, consensuamos que donde hablaríamos sería en los tribunales, porque pensábamos que esa pata de todo el sistema, por decirlo de alguna manera, de resistencia contra lo que estaba sucediendo, estaba huérfana absolutamente de poder reclamar al Poder Judicial el restablecimiento de nuestros derechos fundamentales. Y nosotros optamos por la vía de judicializar al máximo posible la mayoría de las causas. Nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, todo lo que han hecho pues, todas las personas que salen en el documental, que hay gente valiosísima, como el coronel Vara, por ejemplo, que es muy difícil en un ámbito militar el poder dar un paso adelante y decir, oye, aquí estoy yo y salgo con mi uniforme y digo lo que pienso. Eso quiere decir también a los ciudadanos en general que también si él ha dado un paso adelante, como otros que salen, lo pueden dar los demás. Y nosotros pensamos que todas las acciones que se hagan en defensa de nuestros derechos fundamentales y, como dice la presidenta de la Asociación Liberum, Nandi Cuevas, para dejar un mundo mejor a nuestros hijos, porque nosotros estamos aquí, pero nos vamos a ir, pero nuestros hijos se van a quedar aquí. Entonces, ¿qué mundo queremos para ellos? Pues como no luchemos por ese mundo, pues mal nos va a ir. Por tanto, nosotros, bueno, yo a título particular, cualquier acción que haga cualquier persona en defensa de los derechos fundamentales, para nosotros será siempre, siempre bienvenida. Y esperemos que siga así, que la gente siga luchando por sus derechos, porque eso será nuestro porvenir y el de nuestros hijos. Yo lo que he visto en esta película, que aparte del coronel Vara, he visto, por ejemplo, un premio Nobel de Medicina, que él ha explicado los motivos por los cuales esa vacuna es nefasta, pero los ha enumerado un premio Nobel de Medicina. Sin embargo, aquí en España, a nivel político, yo lo único que he oído es cuando el político ha hablado, vacúnate porque tú te defiendes y defiendes a tu abuelo y a tu padre. Y nada más.
Y si no te vacunas no vas a poder viajar, lo cual huele como a un chantaje, o huele, no sé, bueno, un chantaje emocional al menos. No podrás viajar, no podrás tal, no podrás cual, no podrás tal. Pero le quitas esta corteza y la amiga no te la cuentan. En cambio, estos sí que lo cuentan y te lo enseñan y te lo muestran, te lo muestran con análisis. Y mira cómo era la sangre de este señor antes de la inyección y mira cómo está la sangre ahora. Sí, sí. No sé. Bueno, yo quiero recordar al profesor Laporte, que es una eminencia, catedrático de la Universidad de Barcelona, que en sede parlamentaria, ante una política, una diputada del PSOE, me parece que era, o de Podemos, y también estaban del PP, afirmó que el pasaporte COVID eso era prácticamente era una cosa inútil y que el vacunar a toda la población también lo había sido. Y al día siguiente la mayoría de los medios de comunicación lo tildaron de esa palabra que a mí me gusta tanto, que es negacionista y antivacunas. A una eminencia española, catedrático, que ha estado dentro de la farmacovigilancia española, que conoce cómo funciona el sistema, que se le diga que es un negacionista o un antivacunas. Pues bueno, ¿qué van a decir de Luc Montagnier o qué van a decir de premios Nobel? Esto que ahora se ha llamado la ciencia, ¿no? O los expertos, que ahora ya es experto de cualquier cosa, es experto. Estos mismos expertos que critican a estas eminencias, hoy te hablan de la vacuna del COVID, mañana te hablan del volcán, o te hablan de la guerra de Ucrania, y van sobreinformando a la población para que la población al final llegue un momento que ante esa sobreinformación, pues prácticamente es un encefalograma plano y ya le da igual lo que le digan. Que le digan una cosa, que le digan la otra, se cree todo. Y no se para y piensa y dice, ¿esto que me están contando será verdad o será mentira? Y nos informa. Y entonces lo que escucha en la televisión de turno, pues es ciencia ya. Lo ha dicho el periodista de por la mañana, que tiene es ciencia. Ya está. Lo que ha dicho él, eso es verdad. Ahora, que te lo ha dicho un catedrático que sabe de eso, se dedica a eso desde hace 50 años, ha sido el máximo funcionario de respecto de la farmacovigilancia, ese es un negacionista y un antivacuno. Y dices tú, bueno, hay que, como decía un programa de televisión, hay que disparar a los vacumongers, llevárselos al monte y dispararlos. Eso es la ciencia, señores. Bueno, pues la gente que se pare a pensar el mundo que vamos a dejar. Y respecto de Luc Montagnier, que también me parece que salieron pues difamándolo, pues, no tengo palabras para definir el tipo de persona, ¿no? Que puede ser alguien que puede discriminar a una eminencia como Luc Montagnier o como Laporte porque no estás de acuerdo con él. Básicamente es por eso. O porque a lo mejor tu medio de comunicación está rociado de subvenciones públicas y tienes que prácticamente escupir por la boca pues sandeces y mentiras como que Laporte es un negacionista, que no lo es, o un antivacunas, que no lo es, o incluso sostener que Luc Montagnier, pues, bueno, pues todas las sandeces que se dijeron de él, que es realmente lamentable, o de otros protagonistas también del documental, pues igual. Pues, bueno, yo creo que el futuro todo esto lo juzgará. Estoy convencido de que llegará un momento que el futuro juzgará a todas estas personas y decidirán si tenían razón o no. Bueno, yo he decidido ver el canal de Walt Disney. Sí, no, de verdad. Y volver a las lecturas de Marvel, de su mundo fantástico y atómico, y a ver si aparece por aquí un Capitán América y pone orden, porque parece que estamos viviendo la ficción. Parece que estamos viviendo una ficción. Porque que llamen negacionista a un premio Nobel de Medicina, título avalado por una larga trayectoria, o a estas personas que dices tú, y que los pongan a parir periodistas que no tienen ni idea de medicina, o que salga un licenciado en filosofía y letras soltándote un rollazo de la importancia que tiene la vacuna, que no tiene ni idea, o un abogado o una abogada que ha sido su sucesor y que lo único que te puedan decir es no te vacunes porque vas a contagiar a tu abuelo. Digo, vacúnate porque si no vas a contagiar a tu abuelo o no vas a poder viajar. Y no te dicen nada más. Y cuando hay encima un tribunal superior de justicia que le dice, pongan ustedes los puntos sobre las IES y abran las páginas para que lo podamos leer, dicen que naranjas de la China.
Claro, esto también es posible en un país donde un presidente dice hoy que yo no voy a firmar ni loco con este y mañana firma con este, el otro maroto y el de la moto. Y la gente lo traga, Y por la favor. gente lo traga. Claro. O sea, tenemos lo que nos merecemos. Tenemos lo que nos merecemos. Claro, ahí eso ya es la sociedad, ¿no? En la que vivimos, tristemente. Y por eso nosotros le pedimos a la sociedad que despierte y bueno, que por ejemplo a la gente que no nos hemos vacunado, pues hemos aguantado todo este tiempo. Y yo ayer sacaba un tuit que finalmente digo, todo lo que hemos hecho al final ha valido para algo. Entonces, bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Nosotros desde Liberum hemos intentado siempre apoyar a todo el mundo desde el nivel individual a grandes demandas que se han hecho. Hemos sido criticados por compañeros de profesión, se nos ha llamado negacionistas en los juzgados, no dentro, digamos, de la sala, pero sí hemos tenido ciertos comentarios despectivos hacia nosotros, antivacunas y tal, que me hace mucha gracia lo de negacionista, porque en un escrito que presentamos, ya no me acuerdo del tribunal, afirmamos además que los negacionistas eran ellos, porque aquel que niega la realidad de lo que está sucediendo se convierte en un negacionista, pero no en los términos que ellos nos quieren decir, de que somos nosotros los que negamos que la vacuna es segura, como la de AstraZeneca, que por cierto ya no se suministra, sino al revés, ¿no? Que habría que iniciar a pensarse si no es negacionista aquel que niega la realidad de los efectos adversos, de que no aportan los contratos, de que todo lo que nos habían contado no todo es cierto y siguen en esa huida hacia adelante, además insultando a los demás, ¿no? Me parece que fue ayer que leí, ayer o antes de ayer, respecto al término antivacunas, pero no me acuerdo ahora mismo de la persona que era y te quedabas a cuadros, ¿no? Es decir, ¿a qué punto estamos llegando de que se le llame antivacunas a esta persona? Bueno, pues esa es la losa que nos ha tocado, seguiremos hasta que la rompamos y nosotros, lo que siempre decimos, somos más caballeros que ellos y nosotros le damos la bienvenida a toda aquella persona que se ha vacunado y ha decidido no hacerlo más y contra el COVID y ha dicho, pues mira, yo ya me he cansado, a mí me han contado una milonga y yo ahora me pongo del otro lado. Pues aquí tienen las puertas abiertas, estás bienvenido, porque además aquí lo que se prima es la libertad de que hacer cada uno lo que quiera. Y si pasa mañana te quiere volver a vacunar, haz lo que quieras, pero que se respete la libertad de hacer nosotros lo que hagamos y nosotros lo que hacemos nosotros. Y ya está, porque ese es el verdadero mundo ejemplar y no que nos impongan determinadas restricciones en la libertad. Además, considero, Luis María, que es completamente necesario, suponiendo que los que nos han llamado supuestamente negacionistas tengamos razón, es completamente necesario que esto no caiga en saco roto y que aquellos que se hayan sentido perjudicados o se puedan perjudicar en un futuro por la ineficacia, en este caso de la vacuna o de lo que estamos hablando aquí, se unifiquen en cierto momento para exigir sus derechos también, aún después de haberse vacunado, lógicamente, Claro. porque esto ya sería el colmo, que no hubiese una reacción de gente que considere que se le ha perjudicado. O sea, que Tienes reacciones. muchísima razón en lo que estás diciendo. El perjudicado que tenga un efecto adverso, por ejemplo, que nosotros hemos hablado con bastantes personas, es que me ha tocado. Me ha tocado. Y hombre, no te ha tocado. Tú no tienes que soportar el daño que te ha producido, en este caso, el someterte a una vacuna. ¿Cómo que te ha tocado? Tú vas por una carretera, hay un socavón, te matas y tu mujer dice, ay, por qué la ha tocado. Hombre, no, usted tendrá que reclamar. Y si usted está vivo y tiene una miocarditis para toda la vida, usted tiene que ir al juzgado, se busca un abogado, el que le dé la gana, y vaya a reclamar su derecho. Que usted no tiene que soportar tener una miocarditis el resto de su vida. Pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, no es por solidaridad, por solidaridad. O sea, a usted le han jodido la vida y por solidaridad usted no va a denunciar al Estado. Usted tiene que coger y decir, yo me voy aquí a por la farmacéutica, por el Estado y a por quien sea, porque me habéis jodido la vida y me habéis contado una mentira. Por tanto, todas esas personas que dicen, no, yo me quedo en casa, porque a nosotros nos ha pasado, decir, oiga, pero señora, que se le ha muerto su hijo, o por ejemplo, a gente, a ciudadanos. Es que, bueno, ¿y qué le voy a hacer? Y si usted va por la carretera y muere o tiene un accidente por culpa de la manutención deficitaria del Estado, ¿usted no le reclama al Estado? Pues claro que le reclama, pues si tú me reclamen, únanse. Como me parece que, por ejemplo, ha habido una asociación que se han unido, no me recuerdo ahora, y reclamen,
porque usted no tiene por qué soportar el daño que le ha producido o la farmacéutica o la administración por esa sustancia que le decían que era perfecta, segura, maravillosa y que le iba a salvar la vida, y resulta que usted tenía 30 años y si hubiera cogido el COVID no le hubiera pasado absolutamente nada, que no le hubiera pasado nada. Pues entonces, claro que se tienen que salir claro que tienen que salir a denunciar, y es que lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, al final seremos unos cuantos que lo presentemos y estaremos siempre en las mismas, y que no tengan miedo. Nosotros le decimos a la gente que no tengan miedo, que vayan a los tribunales, que acuden a la justicia y verán cómo la justicia les dará lo que en derecho le corresponde, que además es una máxima que nosotros hemos hecho y hasta ahora pues, no nos ha ido tan mal. ¿Cree, Luis María, que específicamente, es una sensación que yo tengo, ¿no? Como residente aquí en Baleares, que aquí específicamente en Baleares se ha sido extremadamente eficaz, entre comillas, en tomar toda esta serie de medidas? Yo ahora, por ejemplo, recuerdo el caso de los estudiantes que se metieron en el Hotel Belver, que hubo una especie, bueno, hubo también gente de la península que puso alguna denuncia, alguna madre, creo que alguno de los niños y tal. Es curioso porque yo como ciudadano de aquí de Baleares siempre he visto que bueno, las administraciones de Baleares siempre se quejaban de que el Estado recibía mucho de Baleares todo el tiempo, percibía poco a cambio, no sé qué, no sé cuánto, y ahora me llama la atención este contraste, ¿no? entre el favor, entre comillas, que ha hecho la administración de aquí de Baleares a toda esta parafernalia de la crisis sanitaria, ¿no? Al Estado me refiero. Parece ser, tengo la sensación de que siempre hemos sido punteros en cuanto a restricciones, y aquí además en esta zona turística, yo digo igual que usted decía antes, ¿no? Digo, yo no entiendo cómo la gente que ha sufrido estas consecuencias, estas restricciones bastante exageradas, que han perdido sus negocios, que han perdido pues Todo. muchas cosas, todo. Yo no sé cómo no hay. Esto es lo que a mí me preocupa realmente de este tema, ¿no? Que estas personas no digan, oye, pues vamos a unificarnos, vamos a mirar, vamos a exigir junto a ustedes, por ejemplo, que se saquen los contratos, es decir, vamos a ver qué responsabilidad tienen los que mandan. Porque aquí lo que parece es que cuando alguien que manda dice algo, ya tiene que ir a misa esto, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada comunidad autónoma y vosotros, las Islas Baleares, conocéis perfectamente la idiosincrasia que existe allí y los miedos que puedan tener y las familias políticas, y etcétera, etcétera. Y nosotros que somos de fuera, eso no lo percibimos. También, o sea, entiendo que la gente que vive allí, pues dice que usted no sabe aquí quién es fulanito y usted no sabe cómo funciona esto. Yo todo eso lo puedo entender, ¿vale? Pero siempre habrá un estamento judicial al que podrás acudir. Lo del Belver, mirado hoy, 2 años después, ¿qué conclusión sacamos? Que encerraron, porque les encerraron, les limitaron el derecho individual a unos chavales. ¿Para qué? ¿Para qué? Que me lo expliquen. ¿Qué miedo había? ¿A aterrorizar a la población? Es decir, mirad lo que puede pasar, cómo aterrorizaban a la gente joven. Provocado, además, por el cierre del ocio nocturno. Porque si seguramente esos chavales hubieran tenido donde hubiese ido, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Es que es así de sencillo. Entonces es siempre criminalizar, ¿no? A la hostelería, a los grupos hosteleros y a todo el mundo. Bueno, yo espero que esos, si hay grupos de hosteleros que se reúnan y que he visto que en Baleares además ha habido, me parece que eran Baleares que se han unido para presentar una macrodemanda contra el gobierno precisamente por esos cierres. Pues bienvenido sea de donde venga, porque además es que hay que luchar por los derechos y a lo mejor esa sentencia llegará dentro de 5 años. Pero casi bueno. todos han terminado arruinados los de la resistencia. Yo lo que creo es que estamos viviendo en un país donde hay un excesivo lobismo. Lobismo no de lobo, sino de lobby. El gobierno tiene una serie cada vez más numerosa de paniaguados que son los que se enfrentan a los ciudadanos que protestan y los acallan. Y a la hora, yo creo que vamos a este mundo que ya describió Orwell hace ya 70 años, y que ahora le estamos dando la razón. Mira, yo llevo un libro de Orwell en mi maleta siempre que viajo. Sí. No te digo más. Y leerte fragmentos como aquel que dice en la Constitución americana, la Declaración de Independencia,
en el cual si un pueblo, si los gobernantes se alejan del pueblo, el pueblo tiene derecho a derrocar, ¿no? Yo lo he transformado, el pueblo tiene derecho a acudir a la justicia para que ese gobierno sea derrocado. Porque al final, si el pueblo se aleja de los estamentos y de los principios elementales del derecho, perdón, el gobierno se aleja, los gobernantes, pues ¿qué nos queda a los demás? Si estamos gobernados por monos. Yo te voy a decir otra de Orwell, a ver tú qué me contestas. Cuando los animales logran echar de la granja al dictador, al granjero, a partir de hoy la ley va a ser igual para todos nosotros. Al final del libro, cuando el cerdo Napoleón ya ha colocado a todos, dice, la ley va a ser para todos iguales, excepto para algunos que va a ser más igual que para otros. Esa es la realidad. Esa es la realidad y no es otra. Efectivamente. Bueno, ¿hay alguna cosa más que añadir? Yo creo que... Nada, muchísimas gracias por tenerme aquí entre vosotros. No, muchas gracias a ti por hablarnos con la claridad que nos has hablado, que cada uno buenamente entienda lo que pueda entender, pero repito, no vas desencaminado en absoluto y habrá que esperar a ver qué pasa. Vosotros habéis marcado un tiempo a ver cómo termina esta historia del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros siempre lo que hemos dicho es que lo vamos a hacer público todo, siempre. Y vamos a hacer público cada actuación que haya para que la ciudadanía lo sepa libremente y que en su libre juicio saque sus propias conclusiones, porque lo pensamos que es fundamental. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer un apunte, Sí. Pedro? Quería solamente recordar que así como decía antes, ¿no? También hay que ser positivo en este sentido. Así como yo decía antes que aquí se parecía que estas medidas habían sido bastante más restrictivas y pioneras, ¿no? Y como una especie de laboratorio, perdón por la comparación con respecto al Estado, un laboratorio donde experimentar todo esto. También decir que yo recordar a los que nos oyen y a vosotros que aquí hay un grupo que es Baleares Acción, que es un grupo que es reconocido en toda España, pues porque de hace 2 años ya está defendiendo los derechos fundamentales de la gente. En la calle con pancartas, 4 o 5 personas cada día en la Plaza de España han estado ahí. Eso quiere decir que aquí también hay gente que está muy concienciada y que además lucha contra la corriente. Les han multado infinidad de veces por diferentes razones y tal. Y bueno, recordarlo también, ¿no? Que aquí en Mallorca también hay gente con valor. Debida es la mención, por mi parte también, al grupo que ha dado apoyo al Iberum dentro de las islas, que también ha sido en unión a vosotros y otros colectivos, al grupo Demanda Colectiva de Baleares y a Vanessa, que le mando un besazo, que ha sido partícipe de que, digamos, hayamos podido llegar hasta donde hemos llegado hoy en día, y esperemos que todas estas sentencias sean favorables para la ciudadanía, porque si lo son para ellos, serán para nuestros hijos, que es al final lo más importante de todo esto. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, encantado de conoceros. Y a ustedes, amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Johnny, te queremos ver pronto por aquí. Así es.